Matzmaut, contentos de tener el Estado de Israel. Las palabras de Binyamin Netanyahu las escucharon vieron la fiesta que hubo de 70 años. Les leo un parrafito que lo mandaron en los WhatsApp, pero me pareció muy lindo. Dice así, antes de leer lo de la perashá que vamos a leer ahora. El primer ministro Binyamin Netanyahu habló el miércoles en la ceremonia de encendido de la antorcha en Herzl, que abre las celebraciones del Día de la Independencia de Israel. Dijo así: solo nosotros, de todas las naciones antiguas, exiliadas de sus tierras, nos hemos negado a desaparecer. Nos hemos negado a asimilarnos y hemos permanecido fieles a Sion, en la cual hemos florecido nuevamente con un fuerte tronco y ramas florecientes. Hoy también, allí están aquellos que buscan extinguir la luz que emana de Sion, pero dice, les prometo, todo de obvio, con Hashem, eso nunca sucederá. Netanyahu agregó la profunda admiración por Israel, finalmente se está infiltrando en países árabes. En algunos países árabes se está infiltrando la admiración. Aquí creo que las verdaderas semillas para la paz están enterradas. Porque si después de haber alguna vez paz con los árabes sería algo. En el 70 de la era común, la menorá se extinguió. Pero hoy, en el año 70 de la independencia de Israel, la menorá es el símbolo de nuestro país. Ahí la menorá se la están, vieron el arco de Titus que se están llevando la menorá como símbolo del exilio. Y hoy en día tenemos 70 años del Estado de Israel. ¿Y cuál es el símbolo? La menorá. O sea que la menorá no se extinguió. Y sus luces son más fuertes que nunca. Nuestras manos se extienden en paz a todos nuestros vecinos que quieren la paz. Para nuestros enemigos que piensan que somos un fenómeno pasajero, en 70 años encontrarás aquí un país que es 7 veces más fuerte. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es solo el comienzo. La menorá de Israel brillará para siempre. ¿Lindo? Con orgullo yudí. Así que, no, bueno. Vamos a estudiar la perashá Tahara Mot Kedoshim, en la que leímos acá en Israel ayer, y que en Hutzlaare se va a leer el Shabbat que viene. ¿Está bien? Hay un tema muy especial al principio de la perashá, que es el que vamos a ver. Nunca lo analizamos profundamente. Hoy vamos a analizarlo profundamente. Es el servicio de Yom Kippur. O sea, cómo se hacía el servicio en Yom Kippur cuando estaba el Bet HaMikdash, cuando estaba el templo. Todo eso aparece en esta perashá. ¿Está bien? Y era muy significativo porque era el día del perdón, era el día más importante. Está bien, a nivel todas las fiestas era el día más importante del año. Era el día que se definía o que se espiaba por todas las transgresiones de Am Israel. No solo de un individuo, de todo el pueblo de Israel. Y todo Am Israel estaba como temblando, ansiosos que salga todo bien, ¿no? Dicen que había una banderita roja que si habíamos hecho todo Teshuvá y salió todo bien, ¿en qué color se convertía? En blanca, ¿sí? Como la pureza, como que está todo bien. Bueno, había muchos milagros ahí en el Bet HaMikdash, pero es a efectos de, quiero decir, que era que todos estábamos haciendo teshuvá. Eso quise decir. Por eso nos vestimos de blanco. Representa pureza. Blanco porque representa pureza, malajim, espirituales. Está bien. Sí, por eso. Entonces, ya dije verajá, ¿está bien? Vamos a plantear las preguntas. ¿Siempre el color blanco fue pureza? Sí, es un símbolo universal. Cuando tenía que poner el color de la bandera de Israel, también pensaron en el blanco de la pureza. Lindo. ¿Está bien? Y el celeste del tejelet, como el tzitzit. Y la bandera como el talit. ¿Está bien? Bueno. ¿Vamos a las preguntas? ¿Tienen la hojita? 123, un montón de preguntas y vamos a ir contestándolas. Pregunta número 1. ¿Por qué la Torá nos prescribe todo lo relacionado con el día de Yom Kippur justo en este contexto de la muerte de los hijos de Aarón? Buena pregunta. Me dice así. Y luego de la muerte de los hijos de Aarón, Dios le dijo a Moshe, dile a Aarón que no puede entrar en cualquier momento en el Kodesh HaKodashim. Solamente, y ahí empieza todo el tema de Kippur. Se tenía la pregunta de contexto. Dios podía haber ubicado esto en cualquier lugar. ¿Por qué lo quiso ubicar al lado de la muerte de los hijos de Aarón? Para dejar la lección. Vamos a ver, pero ¿qué tiene que ver con el día de Yom Kippur? Un tema es el día de Yom Kippur, otro día el tema que cuando los hijos de Aarón fallecieron. ¿Entienden? Pero si la Torá quiso ponerlos juntos es porque hay una relación. Segunda pregunta.
¿Qué relación hay entre el servicio de Yom Kippur con la muerte de los hijos de Aarón? Es la misma relación. Tercera pregunta. ¿Qué relación hay entre el servicio de Yom Kippur con la prescripción que no puede entrar el sacerdote en todo momento al santuario? Hay un isur que el Cohen Gadol era el único que podía entrar en el lugar más santo. ¿Cuál era el lugar más santo? Kodesh HaKodashim. Entonces, ahora va a decir, pero el Cohen Gadol no puede entrar en cualquier momento. Bueno, ¿por qué lo quiso decir justo ahora que va a hablar de Yom Kippur? ¿Se entendió la pregunta? Cuarta. ¿Por qué tenía que tener una vestimenta especial? Tenía vestimenta todos los días, una vestimenta el Cohen Gadol. Pero ¿por qué para el Yom Kippur una vestimenta especial? Para este servicio. ¿Por qué no lo hace con las vestimentas del sumo sacerdote como siempre? A lo mejor de ahí también pondría la costumbre de Yom Kippur que se ponen ese... La verdad que los sefaradim no, los así. Como ese delantal blanco, como una túnica blanca. Bueno, a lo mejor tiene que ver con pureza o algo especial. ¿Se entendió la pregunta? ¿Por qué debe realizar una serie de ofrendas especiales y sacrificarlos también de manera especial? O sea, vamos a ver, los korbanot que hacía no eran los de todos los días. Tenía korbanot específicos por Kippur. ¿Por qué serán esos los korbanot de Kippur? ¿Está bien? ¿Y por qué de esta manera que después tenía que salpicar la sangre? ¿Qué significa todo eso? ¿Está bien? ¿Por qué deben traer 2 corderos? Miren esto. Y uno de ellos era enviado a Azazel. ¿Qué es Azazel? ¿Qué es este Azazel? Hoy en día como que se traduce como que alguno dice, cuando quiere decirle algo malo a otra parte, lo mandó a la Azazel, pero no es algo malo. Como que lo mandó al Geinom, ¿no? No, pero ahí había un corbán que... ¿Y qué es Azazel? Porque todos los corbanos son a Kadosh Baruj Hu, ¿no? ¿Qué es? ¿Azazel es algo? No, eso sería idolatría, ¿no? Entonces, ¿qué era Azazel? ¿A dónde lo tiraban ese corbán? A uno, ¿está bien? A uno lo sacrificaban en un lugar y a otro lo mandaban, vamos a ver que era al desierto. ¿Pero qué tiene que ver de desierto con Azazel? ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué hay que poner los 2 juntos? Los 2 corbanos los ponían juntos, mírenlo cómo hacían, Echaban suerte y enviaban, y salía. Uno va a ser el que se le va a hacer la yejita y el corbán acá, y otro va a ser Azazel. ¿Por qué había que echar suerte? ¿Por qué no decían, este va a ser para eso, este para eso? ¿Para qué así? Sería más fácil directamente determinar desde el principio. Uno para Azazel y otro ofrecerlo a Dios. Esperen, a Azazel no es que es ofrecido a otra cosa que no sea a Dios. Es imposible, ¿no? Sino hay que ver qué quiere decir que él se lo mandaba al desierto. ¿Por qué hacerlo echando suertes? ¿Por qué se debe enviar uno a Azazel? Eso es algo muy raro. Eso es algo raro que tenemos que analizar. ¿Por qué el sacerdote debe entrar en la parte más sagrada del santuario? Con incienso. Cuando entraba en el Kodesh HaKodashim, tenía que ofrecer incienso. ¿Qué entre sin incienso? ¿Para qué el incienso? Y salpicando con la sangre del cordero ofrendado. ¿Por qué salpicar con la sangre del cordero ofrendado? ¿Qué representa? Yo veo que debe haber una serie de simbólica en todo esto, ¿no? ¿Por qué todo esto lo debe hacer estando a solas el sumo sacerdote? Y está prohibido que nadie lo acompañe. Que lo acompañe alguien por si acaso. Y si se muere ahí, yo que si pasa algo, bueno, Pero ¿por qué tiene que ir solo? Solamente él. ¿Sigo del otro lado? ¿Por qué la Torá especifica que en ese el día séptimo del mes séptimo? No, el día 10º del mes séptimo. ¿Por qué Yom Kippur es el día 10 del mes 7? ¿Hay algo especial en esa fecha? ¿Por qué tiene que ser el día 10 de ese mes? Serían expiados todos los pecados. Ese día, son expiados todos los pecados. ¿Por qué ese día? ¿Qué hay en ese día especial? O sea, mi pregunta es si hay algo especial en el tiempo. O no, es algo que tiene que ver con el servicio que hacemos. Y Dios tenía que poner un tiempo. Bueno, pero ¿por qué lo puso en ese tiempo? Podía ponerlo en cualquier día. ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué la Torá prescribe que en ese día todo el pueblo debe afligir sus almas? ¿Qué es afligir sus almas? ¿De aquí qué se aprende? En ese día hay que afligir sus almas. ¿Qué es? Afligir que nos amamos más. No, no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Ayuno. Ayunamos. ¿Está bien? Pero las palabras del ayuno es esa, afligir tu alma. De ahí se aprendió. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué lo fue dicho así? ¿Qué quiere decir afligir el alma? ¿Por qué en este día están prohibidas hacer ciertas labores? Está bien, bueno, está prohibido, hay que ayunar, ¿no? Pero ¿por qué también está prohibido hacer melajot? Que sea un día de ayuno. Tisha B'Av. ¿Se puede hacer melajot, por ejemplo? Sí, es un día de ayuno, pero no hay melajot. Melajot de
Melajot de prender la luz. Porque es el día de donde se sella Las todo. 30 los melajot de Shabbat, ¿por qué también en Kippur se deben hacer? ¿Entienden? ¿Cuál es la relación aquí? Estoy preguntando. Ah. Sí, está bien. Otra. ¿Qué pregunta? Estoy de la segunda hoja. La cuarta. ¿Por qué antecede la prescripción de afligir sus almas antes que las labores prohibidas? ¿Por qué dijo así? Primero afligirán su alma y después no harán labores prohibidos. ¿Por qué en ese orden? A lo mejor hay un sentido, ¿no? ¿Entienden? ¿Por qué primero veo ayunar y después no hacer trabajos prohibidos? ¿Por qué no lo quiso poner al revés? No sé. ¿Qué diferencia hay entre lejaper, expiar, y letaer? ¿Qué es letaer, Taor? Purificarse. ¿Qué diferencia hay entre lejaper, de expiar, a letaer, purificarse? ¿Por qué no menciona nada acerca del concepto del arrepentimiento? Esto me parece... En todo el texto, todo el texto de Kippur. ¿Qué palabra hubiesen esperado que se repita 20 veces? Teshuvá. Y la palabra Teshuvá no aparece. Rarísimo. ¿No es rarísimo? Lo más importante de Kippur, ¿qué es? Hacer Teshuvá, arrepentirse de corazón. Eso es el objetivo. Y esa palabra justo no aparece en todo el pasaje. Raro. ¿Por qué finaliza diciendo? Mire cómo termina. Y delante de Dios se purificarán. Aparentemente esto está de más. Ya lo dijo antes. Dijo que se iban a purificar. Y después repite. Y se van a purificar delante de Dios. ¿Qué nos viene a agregar? Y se van a purificar delante de Dios. Y última pregunta. Y ahí te escucho tu pregunta. Lo llama Kippur Shabbat Shabbatón. El Shabbat del Shabbatón. ¿Por qué ese título? ¿Qué quiere decir Shabbat Shabbatón? ¿Querés agregar alguna pregunta? ¿Están bien las preguntas? ¿Están de acuerdo que son preguntas interesantes? Para analizar el... Yo no le leí todo el texto porque era largo y además... ¿Está bien? Es todo el capítulo, los dos primeros al principio de Ajaremot. ¿Está bien? ¿Y cuándo se lee eso? ¿En Kippur lo leemos? Todo el servicio que había en el templo, en el Bet HaMikdash. Hoy en día que no tenemos Bet HaMikdash, ¿se lee? Sí, se lee. Se lee en Musaf, en el rezo de Musaf, en la parte más larga. Cuando el Hazán repite la Midá, ahí se lee todo lo que se hacía en el Bet HaMikdash. La perashá es Sajaremot. La perashá es Sajaremot. Yo dije si se lee en el rezo. También se lee en el rezo. ¿Está bien? También en el rezo se lee, también la perashá, en todo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien. Empezamos a responder. ¿Quieren dar respuestas posibles? Hay un montón de preguntas. Está bien. Lo principal es analizar el servicio de Kippur, cómo funciona. Muy bien. Dice así. Respuestas. Es muy importante analizar este texto porque normalmente no le prestamos atención. Solamente el día de Yom Kippur, cuando lo leemos en la sinagoga, ahí sí lo leemos, pero normalmente acá lo leemos así en Parashat HaShavua, pero por eso quiero aprovechar Parashat HaShavua para profundizarlo más. Le dedicamos unos minutos a este texto sin darnos cuenta que debemos tenerlo presente previamente al día de Kippur, justamente para podernos preparar mejor para este día. O sea, el objetivo es este. Si vamos a estudiar este texto bien, nos va a ayudar a entender el sentido de la fiesta o del Yom Kippur. Porque es el pasaje de Yom Kippur. O sea, si yo quiero entender cómo funciona Yom Kippur, tengo que entender bien estos pesukim. En el momento que toda la perashá, dicen dos perashot en Yom Kippur, la de Jaremot y otra, o solo Jaremot. No. Cuando lee, y tampoco todo Jaremot, la parte que hable de Kippur. Solo eso. Claro, porque cuando hay una fiesta, los jajamim agarran un pasaje que tenga que ver con la fiesta. No hacen una Parashat HaShavua. ¿Entendieron? Siempre en la fiesta se lee alguna parte de la Torah que hable de la fiesta. ¿Está bien? Muy bien. El pasaje más grande de Yom Kippur es este, el total. Muy bien. Vamos a empezar a contestar. Primero vamos a contestar qué significa capará. ¿Alguien tiene alguna idea antes de leer? ¿De dónde puede venir la palabra capará? Ulpan. Recién estuvieron en Ulpan, demasiado Ulpan tuvieron. Caparot, pero caparot ya es una palabra moderna. No, caparot espiar. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, espiar, pero sí, algún shoresh, alguna palabra parecida. ¿No es que tiene una connotación negativa la palabra acaparar? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque cuando dices, a mí me habían dicho cuando las personas dicen acá acapar, así, como que en realidad está mal. O sea, como Capar aleja, está bien, pero eso es un slogan de hoy en día israelí. pero como que Por ejemplo, está mal usado porque tiene una connotación. Claro, porque caparar normalmente es borrar la transgresión. Es por ejemplo, se te perdió Esperen. algo y decís, bueno, capará, no pasa Esperen. nada.
Quiero ver el Shoresh, la etimología, ¿está bien? Etimología de la palabra... Etimología. En el Kodesh HaKodeshim estaba el arca, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama el arca en hebreo? Aarón Abrit. Muy bien. Había una tapa. Había una tapa que cubría. Adentro estaba las lujot. Las lujot con los 10 mandamientos estaban adentro. Está bien el arca. Y tenía una tapa que se sacaba. ¿Cómo se llamaba esa tapa? ¿Cómo se llamaba? Caporet. ¿Por qué? Caporet. Entonces, ¿qué es algo? ¿Qué es caporet? Es una tapa. O sea, ¿qué es caporet? Algo que cubre. Exacto. Algo que capa. Que tapa, no capa. Caporet es algo que cubre. ¿Me siguieron? Eso es caporet, ¿está bien? O sea, vamos a ver por qué a borrar un pecado se lo llama capará. A lo mejor lo que es como cubrirlo. Pero eso no es expiar. Esperen. Veo de dónde viene la etimología. La etimología es lo que quiero hacer cuando borro el pecado, ¿está bien? Es cubrirlo. Cubrirlo es como que ya no esté más. Eso quiero. Eso es lo que quiero lograr cuando hago teshuvá, ¿no? Que el pecado desaparezca. Está bien. Dije una palabra moderna, está bien. Cubrirlo. Bueno, la palabra acá es cubrir. Ulay cubrir. No es cubrir, pero está todavía ahí. Entonces yo No. de algo que hice. Yo no lo borro eso, lo transformo, aprendo. Muy bien, no está lo bien. borro, Está bien. Son niveles. Un nivel. No me imagino taparlo. No, taparlo significa como ya no está más. Eso es taparlo, no está. Que no esté. No existe, no está. Si yo tapo esto sigue existiendo. Está bien. Tapando. Tenés razón. Pero yo dije de dónde viene la etimología. Dije, la etimología, el capó. Está claro que el caporet era algo que tapaba, era la tapa, ¿no? Está bien. No, yo digo, la palabra capará viene de caporet. O sea, capará tiene que ver con algo de tapar algo. Ahora todavía no sé lo que significa, pero viene de ahí. ¿Está bien? Eso nada más. El shoresh. La raíz de la palabra. Es verdad. Tenés razón. Sería más, no solamente cubrirlo. Sería que desaparezca y sería transformarlo. Bueno, pero viste que hay teshuvá por miedo, hay teshuvá por temor, hay teshuvá por amor. ¿No hay que niveles? Y cada nivel sería si desaparece o no. Está bien. Vamos a ver. La mejor sería la capará total. Vamos a ver. Recién entré en la etimología. Leo. Lo primero que debemos prestar atención es que la Torá es denominado, primero, ¿cómo se llama Kippur? Esperen, recién hablábamos de capará, vamos el nombre de la fiesta. Yom HaKippurim. Es el nombre de la fiesta. Yom HaKippurim. O sea que ese es el objetivo del día, ¿no? Es un día que hace Kippurim. No dice Yom HaKapará en singular, sino que lo dice en plural. ¿Está bien? Bueno. Siempre normalmente se traduce, Ulay, vamos a ir a la traducción, ¿no? De expiar, día de las expiaciones. ¿Está bien? Vamos a ver. La Torá describe toda la función del sacerdote en el día de Yom Kippur. 34 versículos, un montón, ¿no? Se lleva el oficio que había en Yom Kippur. ¿Hay un oficio tan grande que se describa en Sukkot? ¿O hay un oficio tan grande que se describa en Rosh Hashanah? No. Pero oficio que se describa en Yom Kippur, sí. O sea que el tema del Yom Kippur era muy trascendental, lo que hacía el Cohen. Capítulo 16, Pasuk 1 al 34. En los primeros 3 versículos es una introducción a las actividades que debe realizar el sacerdote en el día de Yom Kippur. Luego nos dice que las ropas deben ser completamente de lino y de color blanco y debe bañarse. Tenemos que saber por qué. Ahora estamos haciendo una síntesis. Miren, de lino, color blanco, pureza. Bañarse, también pureza. Enseguida nos dice que debe destinar los animales que serán ofrecidos en ese día. Después de eso debe espiar el sacerdote por él y por su familia. Y luego debe espiar por él en particular, en su carácter de Cohen, y por todos los Kohanim en general. O sea, fíjense que hay un proceso. Primero, todavía no hizo por Am Israel. Primero espía por la familia, por él y por la Keuná, y después por todo Am Israel. ¿Me siguieron? Muy bien. Sin embargo, no nos dice qué cosa debe espiar. ¿Espiar qué? ¿Qué tiene que espiar por los Kohanim? ¿Qué pasó con los Kohanim? ¿O qué pasó en el templo que hay que espiar? ¿Pasó algo en el templo? ¿Algún pecado hubo en el año en el templo? El templo es todo Kedushá. ¿Qué pecado puede haber en el templo? ¿Se les ocurre algún pecado que puede haber en el templo? Sí, una persona que entró impura en el templo y nadie sabía. Hay un get. Hay un montón de prohibiciones, ¿no? De entrar en el templo si no. Entonces, puede haber
O sea, como que primero quiero limpiar el templo. Vamos a ver que espiar tiene que ver con limpieza. Sin embargo, no nos dice sobre qué cosa debe espiar ni cómo se hace la expiación. Todavía no hay nada. Para esclarecer este tema debemos prestar atención a 2 versículos. En el 16:10, donde nos relata el orden de hacerlo. Dice así: deben espiar sobre el cordero que recayó la suerte para Azazel. Y en el versículo 21, que es cuando nos relata cómo ejecutó lo que le prescribió en el versículo 10, dice: pondrá sus manos sobre el cordero y confesará sus pecados. Ah, ahora hay algo, sí, importante. Hasta ahora era muy técnico la cosa, ¿no? Era dar el corbán, era limpiar, espiar. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Y dónde está la teshuvá? ¿Y la teshuvá? Encontramos el pasuk. Es verdad que la palabra teshuvá no está escrita. ¿Qué palabra encontramos? En el 21. Pondrán su mano sobre el cordero y itvadu et hatotam. ¿Qué es itvadu? Vidui. ¿Qué es vidui? Decirlo, confesar. ¿Qué van a confesar? Sus pecados. ¿Está bien? Ahora, ¿se acuerdan en Kipur que estudiamos la mitzvah del vidui? ¿Qué es el vidui? Confesar, no confieso a un rabino, no es como un sacerdote. ¿A quién le hablo directamente a Hashem? ¿Qué es confesar? Le digo a Hashem exacto Hice esto. todos los pecados que hice y le pido perdón. ¿Está bien? ¿Encontramos el pasuk? Ahora yo les pregunto, ¿puede ser que esto sea sin teshuvá? O el pasuk sobreentiende que hay teshuvá. Ahí te ayuda. Sí, la Torah no va a decir, dirás que pecaste, pero no te arrepentirás. No. Acá, El bidui viene con la teshuvá de exacto. una. O sea, El bidui, se puede no hay mezclar. bidui sin teshuvá. La diferencia es que la teshuvá es en el corazón El bidui es la y el bidui es hablando. fracción. ¿Me siguieron? Entonces, acá está el pasuk que dice, obvio que ya vivo teshuvá y él lo tiene que decir. El hidush de la Torah, ¿cuál es la novedad de la Torah? ¿Cuál es la novedad de la Torah? Que no alcanza con No alcanza. pensarlo. Hay que decirlo. Oye, eso después va a llevar a la acción. Bidui es con palabras. ¿Por qué tengo que decir con palabras lo que Puedo pequé? decir, me arrepiento, perdón. Y no cambiar. No, eso no sirve de nada, obvio. Este es el tercer punto. Pará, yo dije, eso ni siquiera lo dije como un hidush porque eso es obvio. Que eso, no puede ser obvio que tenés que cambiar, esa es la teshuvá. La pregunta es por qué no alcanza solamente con pensarlo y que hay que decirlo. O sea, hay una mitzvah de la Torah que no alcanza con pensarlo, hay que decirlo. Hay que hablarlo, hay que sacarlo para afuera. No alcanza con pensar, no alcanza con sentir, hay que decir. O sea, la Torah, y es una mitzvah de la Torah. Pero cuando es a uno mismo es como, me arrepiento de Eso, hablado. sí. Estoy hablando con Hashem, estoy hablando con... Hashem presente, mujer. Tengo a Hashem presente, ayer le digo, o sea, no alcanza con pensarlo, hay que decirlo. Esa es mi pregunta, ¿qué ayuda a decirlo? ¿Por qué la Torah quiso que lo digamos y que no alcance solamente pensarlo? Porque al decirlo, lo tenés mucho más claro. Al expresarlo, lo tenés mucho más claro cuál fue tu pecado. Al decirlo, también lo decís y también lo escuchás. Entra mucho más. Al expresarlo, vieron a veces decir, bueno, sí, hago teshuvá, sí. Pará, ¿de qué hiciste teshuvá? Fue como más o menos. Como que lo pensás y no está tan clarito. También puedo pensar, claro, puedo decir esto y empezar punto por punto. Yo digo que al decirlo, al expresarlo, es mucho mejor. ¿Se entendió? ¿Está claro? Muy bien. Entonces el pasuk de Kippur que habla acá, que no encontré la palabra teshuvá, ¿cuál sería? Itvadu et hatatam. ¿Entendieron? Itvadu es vidui, decir con palabras en que pecaste y le pedís perdón a Hashem. Y luego lo enviará. De estos 2 versículos vemos que la manera de que se hace la capará, acuérdense, capará era hacer desaparecer el pecado. O sea, arrepentirme, ¿no? Es confesando, reconociendo los pecados que hizo. O sea, si no, el vidui, ¿cuántos pasos tiene? 3. Ah, bueno, contando con el bidui. Está bien. El vidui tiene 3 pasos. Akarat het es reconocer el pecado. Después, jaratá es arrepentirme. Y el tercer paso, Kabbalah leatid. No volver a repetirlo. Que me propongo que no lo voy a hacer más. De nuevo. Primero, reconozco. Si no reconozco, no empecé. Si no reconozco que me equivoqué, no hay nada. ¿Existe posibilidad que uno no reconozca que se equivocó? Sí. Mucha gente no reconoce que se equivocó. No, pero ni siquiera reconocerlo porque ni siquiera lo vio. Claro, si no lo reconoce, ni siquiera empecé. No hay nada, ni el punto 1 tengo. Bueno, reconozco el het.
O sea, reconozco que dije la Yonarra, reconozco que comí lo ayer, reconozco que violé el Shabbat, reconozco que hice algo malo. Reconozco. Después, arrepentirme. ¿Qué agrega arrepentirme? ¿No es lo mismo? No. Reconocer es que reconozco que lo hice. Y arrepentirme No es significa que estoy querer arrepentido. Para, ¿vos reconocés que hablaste mal de él? Sí. ¿Estás arrepentido? No. Tenés que estar arrepentido. ¿Está bien? Y tercer punto. No lo voy a volver a hacer. Digamos que yo digo, reconozco y estoy arrepentido. De verdad estoy arrepentido. Y no sirve Pero, nada si lo vuelvo pero a yo hacer. soy así. Claro. No puedo cambiar. No. Tenés que decir, Esa es la voy a típica cambiar. frase. No lo vayas a hacer más. No digo que seas profeta, que puede ser que te equivocas, pero tiene que estar la proposición. Si no me propuse cambiar, entonces el tercer punto no está. ¿Se entendieron? ¿Está claro? Eso es en el Bidui. En el Bidui, el Cohen Gadol hace todo eso. ¿Está bien? Reconoce todas las transgresiones de él y de su familia. ¿Está bien? Se arrepiente, se propone que no va a pasar nunca más. ¿Está claro? Bien. Sigo. ¿Qué relación hay entre la expiación con la confesión de los pecados? O sea, ¿cómo se relaciona la confesión del Het con que se expíe? El término hebreo kapará, acá viene la etimología, viene de lejaper, que significa cubrir. Pruebo de estas que la tapa del arca de la alianza se llamaba caporet, porque cubre el arca. Es verdad, la pregunta queda, yo entiendo, no es un cubrir, lo cubro pero está ahí, porque si no entonces no tiene sentido. Es cubrir de que desaparezca. Pero hay que ver por qué podía haber una palabra desaparezca, pero utilizar la palabra esta de cubrir, ¿se entiende? ¿Cómo se cubrió? Vieron, por ejemplo, cuando se vierte la sangre del animalito en la tierra, hay una misma de kisuidam, cubrir la sangre. ¿Está bien? Obvio que no, es cubrirlo, lo cubrí. Cuando cubrimos algo, es como que lo tapamos, lo ocultamos, como que no está. Obviamente, no nos estamos refiriendo a esconder el pecado, pues seguiría estando allí, y ante Dios nada se puede ocultar. Bien, lo que vos dijiste, exacto. Entonces, lejaper, etabón, quiere decir cubrir el pecado, volver a la situación que estaba antes de haber pecado. Eso sería como que desaparezca, ¿no? ¿Se puede volver a la situación de antes? Cuando yo me arrepiento. Ahora vamos a ver que hay dos niveles, ¿eh? Hay dos niveles. Hay volver al nivel de antes y hay todavía crecer más. Pero porque cuando yo me arrepiento. Pero vamos primero. Sí. ¿Qué es? Registré desde mi perspectiva nueva que lo que estoy haciendo está mal. Es decir, que en el inicio y la esencia estaba bien. Exacto. Y después se transgredió. Ahora entiendo que está mal completamente, entonces me lo saco de mí alma. Pero Esto no sería está. volver porque antes no lo hice y hice Muy bien. bien. Y después Sería volver a, sí, y es volver a tu esencia positiva, volver a la verdadera Neshama que quiere el bien. Que nosotros decimos que la Neshama siempre quiere el bien. ¿Se entendió? Bueno. Volver a la situación que estaba antes de haber pecado. Borrarlo como si fuera que no ocurrió. Como si fuera que no ocurrió. Bueno, dice, ¿pero qué decir? ¿Que no ocurrió? Bueno, es verdad, ocurrió. Pero ya Dios lo ve como que no ocurrió. Ahora se entiende por qué al confesar el pecado está expiando por el pecado. Luego analizaremos más profundamente este concepto. La tercera. Hasta ahora los pasos que hemos visto que realiza el sacerdote en este día son: se viste las ropas especiales, se baña, se prepara las ofrendas y confiesa su pecado. ¿Ya hizo el corbán? ¿Ya hizo los sacrificios? Todavía no, ¿no? Por ahora los eligió. ¿Qué animalito va a ir a cada lado? Bueno. Luego entra en la parte más sagrada del templo, en el versículo 12, y esto debe hacerlo con el incienso en su mano. ¿Para qué? La Torá nos dice que es para que la nube que genera el humo del incienso cubra el arca y que el Cohen no muera. ¿Por qué si no estaría la nube esa moriría? Como que querría ver. Obvio que igual si va a ver, ¿qué va a ver? Va a ver el arca. Pero acá como que la Torá quiso ponerle límites al ver, ¿no? ¿Se acuerdan el pecado de los hijos de Aarón? Exacto, los hijos de Aarón, ¿qué quisieron? Ver demasiado, ¿se acuerdan? Ofrecieron incienso en un lugar sin estar invitados, porque no estaban invitados a entrar en ese lugar en ese momento, ¿no? ¿Está bien? Y la tenemos en el monte Sinaí, que subieron y vieron, ¿se acuerdan? Bueno, entonces vamos a ver. Es decir, para que no vea el arca, ocultar la presencia divina. Esto es el motivo por el cual debe entrar con el incienso, para no ver, tal como Moshe, en la zarza ardiente, ¿qué hizo? Cubre su rostro para no ver, dice ahí, y Dios se la reveló y él cubrió. Ven que cuando Dios se te va a revelar, vos tenés que mostrar irá, temor, humildad y no querer ver demasiado. ¿Está bien?
Lo mismo ocurrió en el monte Sinaí, que mientras la cima del monte estaba ardiendo, porque la presencia divina se posó en él, la base del monte estaba rodeada también por una nube que ocultaba el fuego. ¿Me siguen? Esto también es interesante, ¿no? ¿Se acuerdan que había una nube? Y después Moshe entró y ahí estaba el fuego arriba. O sea que siempre la antesala que es una nube. Ahora, el Kohen Gadol entra en el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim sería como el monte Sinaí. Entonces tiene que ofrecer una nube. ¿Entendieron la similitud? Está bueno. Es como la revelación de Dios fue en el monte Sinaí y la revelación de Dios era en el Kodesh HaKodashim. Sigo. Es por eso que justo antes de decirnos esto, ahora está la pregunta. ¿Se acuerdan que dijimos, por qué vino el tema del servicio de Kippur con la muerte de los hijos de Aarón? ¿Qué tiene que ver? Decíamos, no tiene nada, son dos temas. No, tiene que ver. ¿Por qué? Es por eso que justo antes de decir esto nos cuenta que los hijos de Aarón habían muerto. Pues ellos, tal como explicamos antes, no guardaron la distancia, ya sea cuando subieron al monte Sinaí, primera vez, o cuando vieron a Dios, o Dios, entre comillas, porque a Dios no se lo puede ver, como cuando ofrecieron algo que Dios no había ordenado. Justamente para que el sacerdote no actúe de esta manera. ¿Por qué? ¿Y por qué hay riesgo de que el sacerdote actúe de esta manera ahora? Porque él va a entrar en el Kodesh HaKodashim porque es Yom Kippur. Sino que sea extremadamente cuidadoso y guarde mucha distancia. ¿Está bien hasta aquí? ¿Se entendió? Contestamos varias preguntas. Bueno, si debe guardar mucha distancia y no ver, entonces cabe preguntar, ¿cuál es el motivo por el cual debe entrar? Pará, el tema es que no vea. El tema es que no vea. Que no entre y listo. ¿Qué le parece? ¿Por qué es importante que entre? Es el día más importante. Va a pedir perdón por todo Israel. Como que se va. Servicio, pero ayer muestra la importancia de lo Exacto. que es ver, de O sea, quiere conectarse con Dios. Obvio que quiere. Lo hace con respeto. No es que dice, no, ¿sabes qué? No veamos nada, no captemos nada. Nada. No, seguro que él quiere conectarse con Dios y pedir. Pero lo hace con mucho respeto. ¿Entienden? Entonces sí que tiene que entrar. ¿Sería mejor no entrar del todo? No. Cuando la Torá dice que se debe espiar por el santuario, se refiere a espiar, miren primero. Primero tengo que decir, ¿qué significa lejaper a la Mikdash? O lejaper a la... O sea, que había que parar por cosas del Mikdash. ¿Qué es? Espiar por todos aquellos detalles que no se han tenido en cuenta durante el servicio y que pudieron haber impurificado el santuario. Esto puede ocurrir cuando algún individuo en estado de impureza, por ejemplo, haya entrado en el santuario, de esta manera lo impurifica, o que se haya ofrecido una ofrenda que estaba impura. Digamos que ese corbán había algo que no se dieron cuenta y estaba impuro. Tampoco. Es por eso que en el momento que el sumo sacerdote ingresa al recinto más sagrado, dice el versículo, espiará sobre el santuario, ¿ven que está hablando del santuario? De las impurezas de los hijos de Israel, de sus transgresiones y de sus pecados. ¿Está bien? Ahora vamos, bueno, pero Kippur es para espiar solamente temas del templo o Kippur es para espiar de todo. Cuando el versículo dice impurezas de los hijos de Israel, se refiere a que alguno haya entrado en estado de impureza. Pero también al decir impureza de los hijos de Israel, se refiere a cuando el que hace el servicio también puede tener un pensamiento inadecuado. Otra posibilidad es, entraste, hiciste todo, pero el pensamiento no era kasher. ¿Cómo puede haber un pensamiento inadecuado? Digamos que pensó cosas raras, no sé. No, Ulay no estaba pensando lo que No estaba concentrado en lo que tenía que pensar, o no lo hizo teshuvá sincero, o no sé, o el pensamiento no fue a Dios único. Yo qué sé, Ulay pensó cosas raras, eso sería más grave, porque eso, pensamiento de Abodazara. No sé, pero todo pensamiento incorrecto. Todo pensamiento que no puede estar en el Beit HaMikdash. Y cuando dice de sus pecados, se refiere a cosas más graves. Por ejemplo, que en el momento de ofrendar piense, no solamente que lo ofrenda a Dios, ven, acá dijo, por eso dijo de los pecados con una palabra hataim, sino también alguna otra fuerza, o como un amuleto. O sea, eso también puede pasar. Y es gravísimo, ¿no? Bueno, en resumen, con este servicio específico del sumo sacerdote, lo que se hace es pedir perdón a Dios por cualquier error que se haya cometido durante el servicio del santuario. Hasta ahora no pedimos perdón. Por ejemplo, hicimos perdón porque hicimos la Yonah Ra. Hasta ahora, ¿incluyó esto? No, acá. Perdón porque hubo Hilul Shabbat. ¿Se incluyó? Hasta acá no. Hasta acá expió solamente por cosas del templo. Primera parte. ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué debe entrar al recinto más sagrado para pedir perdón por esto? Cuando vamos a pedir perdón a un rey, por algún acto que hicimos contra él, acá va la respuesta ¿por qué tengo que entrar? ¿Por qué tiene que entrar? Tiene que pedir perdón. ¿Y por qué tiene que entrar? ¿Y cómo querés pedirle perdón? ¿Mandarle una carta? ¿O es mejor hablar hablar? ¿Cómo es mejor pedir perdón a una persona cuando le hiciste algo malo?
Decírselo, ¿no? Si puedo encontrarlo, ir y pedirle ¿qué hay que hacer antes de Kippur con todas las cosas malas que hicimos a alguien? Ir a pedirle perdón. Y te tiene que perdonar. Y si no te perdona, no, si no te perdona, Hashem no te perdona primero. O sea que tengo que pedirle de nuevo 3 veces. Hasta 3 veces. Eso es como que creo que Así es la alajá. como lo veo, como se aplica, como perdóname. No, obvio. Si dije me perdoname, no sirvió para nada. No. Es muy complejo porque No es así. Tenés que ir con 3 personas. Tenés que ir con... uno ni siquiera se acuerda o ni siquiera se enteró de que No, la no. otra persona Vos hacés la listita de lo que pasó en el año. Tenés que acordarte de lo que pasó en el año. Si no te acordás, no podés pedir perdón. ¿Qué vas a hacer? Estoy hablando. Bueno, hacemos un balance. Llegamos a Rosh Hashanah, venimos 40 días de Selijot. O después los días de Rosh Hashanah Kippur. ¿Qué haces? Un balance de todo lo que pasó en el año. Y si hay algo que pasó en otro año que tampoco pediste perdón, también. Cuando haces el balance, vas a... Uy, es verdad, por esa persona me peleé y después no me amigué. Esa discusión. Todo lo que te viene a la mente, así es la halajá. ¿Qué querés? ¿No querés? Así hay que hacerlo. Sí, pero Después, vas a la persona y vas a pedirle perdón. No así nomás, te pido perdón. No, vas sinceramente, le pedís perdón. Y es más, hasta tendrías que ir con 3 personas. No te perdonas, vas con 3 personas. De nuevo con otras 3 personas. De nuevo con otras 3 personas. Como que hubo un minyan en total. 3. Marcel, es como en total. Pero en verdad es como que te estás avergonzando, ¿no? Bueno, si le estás pidiendo perdón de verdad y te avergonzas de verdad, la persona tiene que perdonar. Obvio que la persona tiene que perdonar. ¿Se entendió? Pero uno no va escribiendo la listita de me peleé con esta persona. Sí. Yo le digo lo que yo hago y vos me decís no lo hacen. Sí, le estoy diciendo que lo hagan. Te estoy dando un consejo. Te estoy dando un consejo. Está bien, pero es una pregunta. Sí. Si se pelea con alguien, ¿para qué le va a escribir una lista para pedirle perdón en Yom Kippur? Le pide perdón en el momento. Claro. Y si no le Sí. pide perdón en el momento, ya no se lo va a acordar. Sí, no, hay veces que pasa y después de un mes te acordás, no digas eso. Por eso dice Yom Kippur. Ustedes cada vez que le pasa algo se olvidan todo lo que le pasó en el año. ¿A ustedes se olvidan de lo que pasó en el año? Le digo perdón en el momento y después si no le dije y pasó. Obvio, pero ¿qué vos traes obvios? Obvio que tengo que pedir perdón en el momento. No tengo que pedir perdón en Kippur. Y tengo que hacerte ayudar en el momento. Obvio. Pero digamos que no lo hiciste. Porque te tocaba la conciencia, porque no sabías cómo pedir perdón, porque tenías vergüenza, mil posibilidades, ¿por qué no? Y ahora llegás a Kippur y te remuerde la conciencia y sabés que no está bien y estudiaste. Entonces ahora vas y pedís perdón. Obvio que no hay que esperar hasta Kippur, hay que hacerlo cuanto antes. Sí. ¿Está bien? Pero no es imposible, eso es lo que hay que hacer. ¿Se entendió? Leo un poquito más y hago un recreito. Cuando vamos a pedir... Ahora la pregunta era, ¿por qué tengo que entrar? ¿Por qué el Cohen tiene que entrar? Cuando vamos a pedir perdón a un rey por algún acto que hicimos contra él, no le enviamos un mensaje, sino que vamos en persona y nos dirigimos a él. Así en el santuario, cuando en la misma casa de Dios hemos cometido un error, entonces nos llegamos hasta su propio trono. ¿Entienden qué es entrar en el Kodesh HaKodashim? Es como entrar a hablar con Dios y pedirle perdón al rey. Y le pedimos perdón. No es lo mismo aquel que comete un error dentro del palacio del rey que el que lo comete fuera del palacio, en algún lugar más lejos, ¿no? Es más grave si es adentro del palacio. Entonces, ¿qué pecado serían dentro del palacio? Todo pecado que tenga que ver con el Mikdash. Por eso primero pedimos perdón por esos temas. ¿Se entendió? El motivo por el cual debe estar solo el Cohen en el momento que se realiza la expiación, sin que haya nadie en el santuario con él, es porque el sumo sacerdote, leo la frase y hacemos recreo. Pero les leo la frase nada más y le doy la hojita después. ¿Por qué solamente solo? Porque el sumo sacerdote es el que debe tener la mente más correcta, más clara y limpia con respecto a Dios y la manera de servirlo. ¿Por qué el Cohen Gadol? Porque las kavanot son las mejores kavanot. Él tiene más purificada el tema de Dios, unicidad de Dios, no hay nada raro, es súper kavaná. Entonces, ¿quién mejor que lo diga? Que el que puede poner más kavaná. Es como cuando le pedís una verajá a un tzadik, algo así. Obvio que vos tenés que ir en el camino, pero es un tzadik, está está bien como que tiene un conducto directo. Pero igual cualquiera de nosotros puede tener conducto directo, cualquiera de nosotros siempre tiene que hacer tefilá shem. ¿Está bien? ¿Hacemos 5 minutos de recreo? 5 minutos de recreo y seguimos. No se vayan.